Muy buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto y como siempre con un panel muy especial, con invitados muy especiales. El tema que hemos elegido, dando continuidad a este diálogo que hemos venido desarrollando en las semanas pasadas, es Infancia, Elecciones 2018. ¿Qué deberían hacer las autoridades o qué deben hacer las autoridades electas contra la violencia, el acoso escolar y por una educación de calidad? Evidentemente son temas gruesos, puntos, pero cada vez más la gobernanza territorial hace que los alcaldes o las autoridades locales, municipales y regionales tienen que asumir esto como parte del chip de gobernabilidad. Entonces son elementos que se están dando y cada vez más pesan en la agenda. Evidentemente estamos en un clima de corrupción, de violencia y realmente, y encima de eso en 10 días, 12 días tenemos elecciones y mucha gente está desorientada, pero queríamos seguir manteniendo este tipo de temas como necesidad de decir que si tu candidato realmente no sabe cómo combatir la anemia, no sabe cómo realmente apoyar o mejorar esta calidad de educación, por lo menos en servicios, o saber por lo menos cómo está la situación de los chicos que están estudiando en sus escuelas, y por el otro lado, no hacer frente o no ser parte de este diálogo para crear una respuesta eficaz y eficiente contra la violencia y el acoso escolar, entre otras cosas, es mejor buscar un buen candidato. Tenemos el tiempo, por lo menos, para pensar. Y el día de hoy hemos invitado, como ya lo hemos anunciado durante la semana, está con nosotros la doctora Patricia Ames, que es antropóloga y miembro del Consejo Nacional de Educación, también activa participante del Movimiento de Inversión en la Infancia. Y con nosotros también está el doctor León Trachtenberg, que es educador, es miembro del Consejo Nacional de Educación y uno de los iniciadores del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia en su primera creación como iniciativa ciudadana de incidencia social y política para inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Les doy la bienvenida. Entonces, el tema es un poco amplio, pero requiere aterrizaje. ¿Será que un alcalde tiene posibilidad de actuar en esto? Tal vez, Patricia, para tu saludo primero y abrir el diálogo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar sobre estos temas. Yo creo que efectivamente para nuestras nuevas autoridades es bien importante ver el rango de acciones posibles, ¿no?, desde su mandato, y creo que efectivamente un alcalde tiene muchas posibilidades de contribuir a prevenir y a atender la violencia contra los niños, ¿no? En términos de prevención hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no?, desde cosas más generales como abrir y cuidar espacios de recreación, por ejemplo, para los niños, para sus familias. Muchas veces las familias no tienen el espacio internamente dentro de sus casas para que los niños tengan espacios para jugar, para interactuar. No hay espacios de cuidado muchas veces. CUNAMás es un programa que llega todavía a un sector pequeño de la población y hay mucha más demanda, ¿no?, de lugares de cuidado seguros, adecuados para los niños. Algunos municipios han empezado a trabajar con cunas municipales que han tenido buena respuesta. Entonces también el proveer, ¿no?, de estos espacios a las familias ayuda mucho. Muchas veces las situaciones de violencia en la familia se dan por el estrés de los propios cuidadores, ¿no?, que tienen una serie de cuestiones que resolver y no se dan abasto, como las cuestiones del cuidado, de la seguridad, de la recreación, y darles algunas opciones los ayuda a disminuir también estas preocupaciones y espacios para que los niños puedan desarrollarse más plenamente, ¿no? No, gracias. Y yo creo que es importante aterrizarlo esto en cuanto tú consideras entonces que una autoridad local, municipal, regional, tiene que incidir necesariamente en eso, pero por el otro lado, cuando hablamos de experiencias, y muchas veces las conocemos y conocemos mucho, de que sí hay experiencias que se están dando, pero no se ha logrado realmente hacerlas conocer lo eficientemente como referencia, por ejemplo, para otros municipios. ¿Estaríamos en esta línea también? Sí, yo creo que a veces hay experiencias muy valiosas que no se conocen y este asunto de recuperarlas y darlas a conocer, hacer pasantías, ¿no?, ver cómo trabaja otro distrito, conocer su trabajo, replicar, ¿no?, o mostrar lo que uno ha hecho,
para que otros municipios también lo conozcan, ¿no? Y otra cosa muy importante que pueden hacer los alcaldes, bueno, es asegurarse de que su DEMUNA, que depende directamente de ellos, pues tenga el personal adecuado y suficiente para atender las demandas de familias y niños que viven situaciones de violencia. Doctor León, trate. Yo creo que hay en el Perú en general y en los municipios también una complacencia con el fracaso. Todos los años nacen 600.000 niños y todas las estadísticas sobre desnutrición crónica y demás te hablan en el extremo, ¿no? De 15, 18% de desnutrición crónica infantil, a pesar de que los gobiernos te van diciendo hemos ido reduciendo la desnutrición o la anemia. Pero ¿qué quiere decir? Nacen, se vuelven anémicos y después se trata de ver qué hacer con ellos. Y cada año hay 150.000 niños condenados a ser desnutridos o anémicos para que algún día el gobierno se acuerde de que no debería haber desnutrición y entonces se ve qué se hace con ellos, a pesar de que ya nacieron durante el periodo de gobierno en el que esta estadística ha sido formulada. Y entonces lo que hay es una especie de complacencia, decir, bueno, tenemos 25%, vamos a bajarlo a 21%. Y entonces esos 4 puntitos es como que hemos cumplido la misión. Cuando el planteamiento debería ser 0. Cero. O sea, Bueno, inversión en la infancia plantea claro, anemia es decir, cero, no puede haber un niño que nazca y se vuelva anémico o se vuelva desnutrido o sea objeto de violencia y si ocurrió una vez inmediatamente hay una reparación, etcétera. Y eso no es complicado porque los alcaldes tienen todos una lista de los nacidos en su distrito día a día, registrados por las maternidades, por los hospitales, por las postas. Entonces, en el momento que tú sabes quién nació, perfectamente tú puedes tener. Primero, yo he visto en algunos países europeos que te mandan a la casa un kit donde hay leche, donde hay frazadas, donde hay ropa para niños, donde hay alimento, etcétera, y te dura un mes más o menos. Y te lo van mandando durante todo el año. Pero tú sabes quiénes son tus niños, tú sabes quiénes son y a quiénes tienes que atender. Y los chequeos médicos y demás, todo se puede organizar desde el momento que el niño nace, que además tienes el dato del DNI, tienes todo. El problema más violento que tenemos hoy es que los candidatos no lideran opinión en relación a la convergencia de esfuerzos por la infancia. Como que preocuparse por los niños debería ser un tema accesorio a que hablen del tránsito, que hablen de la inseguridad, de la corrupción, etcétera, cuando en realidad si tú colocas a los niños en la cabeza, el chorreo obliga a organizar todo el resto. Y entonces a mí lo que me preocupa es que hasta ahora no escucho a nadie, puede ser que lo dicen en secreto, pero no lo he escuchado públicamente, ningún candidato decir yo soy el candidato de la infancia y lo que voy a hacer es X y Z. Y todos los que son madres, padres, maestros, abuelos y ciudadanos en general que confían en que la infancia es la gran reserva de desarrollo ético, ciudadano del país, no pueden permitir de que primero los niños se hagan daño para después ver cómo reparamos eso, cosa que obviamente, aún en el mejor de los casos, nunca termina de ocurrir. Entonces, si hubiera una propuesta de ese tipo, yo creo que sería muy atractiva y yo personalmente votaría por alguien así, siempre y cuando no tenga antecedentes de manipulador, ¿no es cierto? Porque también hay estos mensajes vendedores para... Ahora, lo que es interesante, León, es que evidentemente podemos decir ahora casi con certeza de que los fondos de inversión pública para la infancia se han incrementado en los últimos años. Hay recursos, el conocimiento está más a la mano y sobre todo la información, por lo menos lo que tú dices, pero no se está utilizando eficientemente esto y por el otro lado todavía está muy lenta esta descentralización efectiva de programas y presupuestos que se deben generar a nivel de regiones y distritos, o sea, para poder contemplar también esa capacidad de respuesta. No sé, ¿tú qué piensas, Patricia?
Sí, pues es muy probable que los municipios todavía necesiten información de cuáles son sus competencias respecto a estos temas, ¿no? Muchas veces no hay, en algunos casos, la información completa, ¿no? Se piensa en, bueno, en los temas de los adultos, como decía León, y no en los temas de la infancia, y vemos más publicidad respecto a temas que pueden preocuparle más a los adultos, pero creo que a los adultos también les preocupa muchísimo qué va a pasar con sus niños, ¿no? Y digamos, la ciudad que construimos para los niños es algo que está en manos de los alcaldes también, ¿no? ¿Qué espacios compartidos ofrecemos? ¿Qué espacios recreativos? Seguridad también para esos espacios, ¿no? Y cuando me refería a la recreación, me refería, por ejemplo, tanto a cuestiones como parques, ¿no? Pero también a cuestiones como uso del tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Nuestras escuelas trabajan a medio turno, ¿no? Una mañana o una tarde, pero el resto del tiempo los niños están solos, ¿no? Si los padres trabajan todo el día, y esa es una preocupación para muchos padres, ¿no? Cómo encontrar un espacio adecuado para los niños, para que puedan desarrollar sus talentos o entretenerse, pero de manera segura, ¿no? Ahí también hay espacios donde los gobiernos locales pueden ofrecer cursos, talleres, espacios que les ofrezcan alternativas, ¿no? Hemos ido avanzando nosotros con estos cursos de capacitación, por ejemplo, el último, ¿qué debo hacer como alcalde o gestor local para combatir la anemia y desnutrición? Hemos tenido más de cerca de 1000 grupos de gestión que se han entrenado. El hecho es que donde ha habido información y conocimiento hemos tenido resultados muy interesantes. Y realmente no se ha logrado ampliar esta información, y sobre todo con alcaldes o nuevas autoridades electas que llegan en este momento sería interesante una acción más decidida para esto. Es el caso que donde Piura, te estoy hablando de Napo, te estoy hablando de las Amazonas, lugares difíciles como Mazán, estamos hablando de Indiana, estamos hablando de Huamanguilla, estamos hablando de Corca, en Cusco, donde han bajado 32, 35% la anemia cuando ha habido una gestión articulada y cuando el alcalde ha asumido un rol protagónico como coordinador de este sistema de infancia que tú estás mencionando. Ha puesto de entrar, pero o sea, donde hay ejemplos que valen la pena conocer para poder realmente decir que el alcalde sí tiene que poner en su chip esto como una responsabilidad. Ahora, a veces se piensa que es un tema de presupuesto, pero yo creo que a la par de eso hay un tema de liderazgo, liderazgo de opinión, liderazgo de empujar cosas, ¿no? Tenemos ahorita el contexto, por ejemplo, del presidente Vizcarra, que presiona al Congreso para aprobar ciertas reformas. Más allá de que esté bien, que esté mal, que la reforma está bien hecha o no, el contexto donde hay un líder, en este caso el presidente, que empuja un tema y que de alguna manera fuerza a quienes no están haciendo todos los esfuerzos necesarios a decir, oigan, esto es importante y aquí yo les pongo un límite y lo que fuera. Ese escenario donde hay un liderazgo que exige que ocurran cosas, es el que puede ejercer también un alcalde en el municipio en todos los aspectos que tienen que ver con su propia función. Por ejemplo, nunca he escuchado ni a un presidente ni a un ministro mencionar un libro que ha leído. Eso no cuesta un centavo. O una película que ha visto, que le ha fascinado y que sugiere que la gente la vea. No cuesta un centavo. Es decir, pero hay un impacto de que si te lo dice la autoridad, eso es capaz de llegar a formar opinión para que los que tienen que hacer algo al respecto lo hagan. Ese es el tipo de liderazgo que un alcalde debería ejercer en todas aquellas cosas que ni siquiera tienen que ver con sus prerrogativas, sino como el ciudadano representante de su distrito que está preocupado por la cultura y la educación, y eso incluye escuchar la voz de los niños. Te doy un ejemplo, hablaba Patricia de recreación, estoy de acuerdo, debe haber parques y recreación. Te doy un ejemplo de un parque que hay en San Isidro. Han puesto unos módulos bien costosos, por supuesto, para
que los chicos se entretengan en un parque que tiene dos características. Primero, está prohibido estacionarse alrededor. Y segundo, no hay baños. Entonces se supone que va a ir la familia a aprovechar el parque. Pero si se estacionan, corren el riesgo que la grúa se los lleve. Y si no, están infringiendo las reglas de tránsito. Y por otro lado, si quieren hacer sus necesidades, padres van con niños, alguien tiene necesidad de ir al baño. Claro. No hay baños. Entonces, como gran concesión, le han permitido usar unos baños del Serenazgo, que están al frente. Pero lo que eso te está diciendo es que el concepto de quien hace digamos, la instalación no está pensado desde el niño o desde la familia, está pensado desde el tipo que dice, bueno, voy a poner un módulo acá, voy a poner una cosa acá, voy a tomarle foto y voy a hacerle publicidad al hecho de que me preocupo por la recreación, pero tú te das cuenta que no es genuino, porque ni siquiera se ha puesto en el caso de los niños y las familias que son usuarias. Entonces yo sí creo que hay un espacio muy grande para todo lo que es el ejercicio de liderazgo, y eso incluye una mejor definición de lo que es violencia. Porque actualmente se asume el estereotipo de que violencia es algo físico, es algo donde alguien golpea o se accidenta por algún descuido o te tiran un golpe, entonces se habla de violencia en esos términos. Pero esa violencia se queda chiquita frente a la violencia emocional, que significa, por ejemplo, un niño que necesita comer y no come, o un niño que no tiene comunicación con sus padres, o es más, lo maltratan psicológicamente, o lo abandonan, o no le hacen caso cuando tiene un sufrimiento y demás. Es decir, toda esa violencia no física, psicológica, que muchos niños somatizan, tiene que ser puesta en la escena para que la gente entienda cuál es el efecto perverso que eso tiene en la vida de los niños. Por eso, cerrando este concepto de liderazgo, el liderazgo de un alcalde pasa por ahí, por crear esas conciencias, por ejercer esas presiones, por hacer demandas públicas sin necesidad de un plantón en el MEF o donde fuera, para decir yo quiero desnutrición cero y necesito 50 millones para eso. La acción ciudadana, la vigilancia ciudadana tiene que ser más activa. Yo, León, te agradezco. Ya sé que ustedes quieren ya participar, ya llegaron los primeros comentarios, estamos transmitiendo también en directo por Facebook. Yo estoy seguro que Anita, Llosa, Melissa, Mariela y no sé, las personas que están escribiendo, yo sé que Patricia y León van a tener mucho agrado en responder sus comentarios. Lo que yo sí quisiera mencionar, tú has puesto un tema y creo que lo están insinuando. La actual situación política, la actual situación que estamos viviendo también es un estado de violencia, ¿no? Se está transmitiendo permanentemente una situación de violencia, la corrupción, es el clima que estamos viviendo. ¿Nos afecta o no nos afecta como familia y como electores, doctor? Bueno, sin duda alguna, los niños están viendo lo que pasa, los padres hablan del tema en su casa, el propio desconcierto de no saber a quién elegir como alcalde, qué cosa más violenta que esa, que por un lado formal te obligan a votar por alguien que tú no sabes quién. Pero más allá de eso, el hecho de que hayan 20 candidatos en Lima, en los distritos, y que tú no puedas reconocer a ninguno por su trayectoria, por su presencia pública, y te digan, bueno, esto es lo que hay, pues escoge lo que hay. Lo que hay, es decir, qué cosa más violenta, siendo un Perú un país donde hay gente brillante, donde hay gente talentosa, donde hay una generosidad enorme de parte de cantidades de personas profesionales, competentes y demás, pero los que aparecen para que tú escojas a tu posible representante son gente bastante cuestionable, por decirlo, o desconocida. Quiere decir que la sociedad como sociedad no está pudiendo organizarse para que su gente más competente, dotada, capaz para los temas cruciales de la sociedad estén en las posiciones claves que permitan que el Perú se desarrolle como una sociedad sana.
Claro. Patricia, esta situación, esta imagen de violencia, tú has analizado muchos casos, conocemos muchos estudios que has desarrollado sobre estos temas. ¿Cómo realmente tienen impacto en la población, sobre todo en los jóvenes? Bueno, nos vemos mucha desilusión, ¿no? Actualmente, desencanto con la política, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay esta mirada de que todo es igual o de que no sirve. Esto que decía León, de que no vemos a nuestros mejores talentos, muchas veces ahí es porque se ha desprestigiado tanto la política que mucha gente prefiere no participar, ¿no? Pero es importante también la participación en estos espacios para poder garantizar justamente que los derechos de todos sean respetados y puestos en práctica, ¿no? Entonces ahí hay todo un reto de mostrar también buenas prácticas de gobierno, logros, la posibilidad de que se puede hacer cosas positivas desde la política, ¿no? Y sin corrupción, sin estas cosas que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Yo creo que sí impacta fuertemente en los niños y los jóvenes. Bueno, yo introduje este tema porque quiero retomar una noticia que todos estamos manejando y es por ahí que pidieron la presencia de ustedes en el programa. Y dice así: entre septiembre del 2013 y julio del 2018, se han reportado 19.977 casos de violencia escolar, de los cuales 4.163 son de bullying, que comprende agresiones físicas, psicológicas, verbales y por medio de internet o celulares, informó el Ministerio de Educación. Son cifras que la propia estadística del Ministerio. Del total de casos registrados de bullying, el 48.52% 2020 ocurrieron en Lima y el 51.48, o sea, 2.000 y tantos casos en otras regiones del país. Según lo reportado por el portal CICB del Ministerio de Educación, los motivos más frecuentes de esta agresión son los por las características físicas, 27 o 28%, por molestar o burlarse del estudiante, 22.4%, porque está callado o tímido, también le cae por encima un 10%, por el color de la piel también tenemos esto presente. Esto es parte de una realidad, una estadística oficial que seguramente no es completa también, porque muchas de estas cosas no se reportan, pero estamos viviendo en este contexto. Yo sé que todos ustedes quieren tratar esto, vamos a ir a un corte y tengo aprovechando la presencia de ustedes, hicimos algo que siempre queremos hacer, escuchar la voz de los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? Y tenemos una encuesta hecha en la calle para saber que en caso de violencia, ¿qué hacen? ¿A dónde van? ¿A quién recurren? Entonces, vamos a un corte y volvemos inmediatamente. El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con WhatsOmap. WhatsOmap es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. WhatsOmap es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos y facilitadores, líderes, mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con WhatsOmap, su centro educativo obtiene una información valiosa con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. WhatsOmap cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa
que ya se viene aplicando con éxito en España. WhatsApp es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega. Bien, ya estamos de vuelta y los invito a ver entonces si estamos con los videos listos para poder pasar la encuesta y también recibir sus comentarios. A todas las personas que nos están escribiendo, sea por Facebook o sea por el chat, nosotros vamos a de todas maneras compartir con nuestros invitados las preguntas y sus inquietudes. Entonces, Cecilia, si estamos prontos, podemos ver el video. ¿Alguna vez has presenciado algún indicio de esto? Yo en un anterior colegio que estuve estatal vi como un profesor acosaba a una alumna. Y en todo caso, ¿acudiste a alguien o pediste ayuda? Me acuerdo que le conté a mi mamá y mi mamá le comentó al profesor y ese profesor fue a decirle a coordinación y como que lo sacaron del colegio. Le diría a los profesores o si no a mis padres de familia y de ahí para que puedan hacer algo. Yo vi cuando unos alumnos estaban como que toqueteando a una chica y por eso me tuve que cambiar de colegio. Bueno, le conté a una profesora y al final acudieron a la dirección y lo tuvieron que expulsar a los 3 chicos. Yo conversaría con ella, que le diga a sus padres o que busque ayuda, así con las personas que confía. Traté primero de hablar con mis padres y luego tratar de comunicarnos con la Policía Nacional. Y ellos mismos se acercaron a registrar la zona y de un momento al otro creo que esa familia se solucionó su problema. Pero Entonces, ¿crees que las autoridades sí les hacen caso a este tipo de problema? dependiendo la economía que tienen. Hemos querido sacar una fracción, son como 15, 20 entrevistas, pero el común denominador es lo que han visto, ¿no? Que denuncian o prefieren callarse porque tampoco la autoridad a la cual van a tampoco está en capacidad de responder. ¿Cuál es la reacción a esta cosa? ¿Qué hacemos? Porque una cosa son las cifras y lo que digan, que vamos a combatir la violencia. Yo, León, nosotros en términos de Patricia, como tú sabes, en nuestro pronunciamiento de inversión en la infancia, uno de los puntos que dijimos respuesta rápida, eficaz y eficiente contra la violencia creciente, contra la infancia y la niñez, sobre todo las niñas. Y las respuestas que hemos encontrado es crear un teléfono o crear comisiones. Hay como 5 comisiones de emergencia, pero realmente la situación que estamos viendo es terrible. Y lo otro, puedo incrementar también un poco para el análisis de ustedes, que también Policía Femenina declaró que evidentemente evita asumir este tipo de cosas muchas veces porque no sabe a quién delegar o a quién repasar esta información. ¿Qué hacer y cuál podría ser esta posición de estas nuevas autoridades? O sea, no sé, Patricia o León, quien quiera comenzar. Mira, primero hay que clarificar qué es bullying, porque hoy en día se le llama bullying casi a cualquier cosa. El conflicto entre estudiantes es parte natural de su aprendizaje a convivir y que ocasionalmente hayan conflictos, hayan pleitos y demás. Por supuesto, el colegio no puede incentivar las agresiones mutuas, pero a veces se desencadenan situaciones de ese tipo, pero que no necesariamente son bullying, no es un sistema sistemático de acoso, de maltrato, de opresión de unos contra otros, que es lo que más caracteriza al bullying. Y entonces, primero creo que hay que clarificar qué cosa es un conflicto que tiene que resolverse dentro del espacio natural de interacción de los alumnos, los profesores, los tutores, y qué cosa es bullying. En segundo lugar, cuando en el bullying planteamos que hay un buleador y un buleado, como le dicen ahora, que son maneras bien raras de definir
al agresor y la víctima, hay que tomar en cuenta que el agresor también es alumno y también tiene derecho a la educación y también tenemos una responsabilidad con respecto a él que vaya más allá de botarlo a la calle, porque tú agarras a un chico que es agresor porque aprendió a que así se las arregle la vida o porque se siente importante o por lo que fuera, lo mandas a la calle o lo mandas a otro colegio, o sea, ¿cuál es qué cosa ha resuelto eso en términos de que esa personalidad necesita ser acogida, atendida y reconvertida en su manera de expresar sus emociones o sus conflictos? Lo tercero, y que me parece fundamental, es que el principal buleador de los alumnos es la escuela. O sea, la escuela tiene una serie de prácticas que lo que hacen es acosar y agredir a los alumnos. Por ejemplo, hacerlos competir. Cuando dices competir niños, tú estás diciendo tú eres ganador, tú eres perdedor, tú eres bueno, tú eres malo, tú sabes más, tú sabes menos, tú eres más rápido, tú eres más... Le estás poniendo en bandeja la vanidad de uno y el derecho a mostrarse superior al otro y a ridiculizar al otro y a molestar y avergonzar al otro como consecuencia de que el colegio fomenta la competencia. Y una de las formas de competencia más cruel que hay es el sistema de notas y esos rankings. Porque cuando tú tomas un examen y publicas los resultados y dices tú tienes 20, tú tienes 15, tú tienes 10, tú tienes 5. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? Le estás diciendo a uno, ustedes son de los buenos y los otros son de los malos. Y entonces cuando después los que han sido etiquetados como ganadores o buenos se burlan o maltratan o acosan o persiguen a los malos, entonces viene la escuela y tiene una de tres. O se alía con los agresores, por ejemplo todos los chicos que son dispersos, que tienen TDAH, etcétera, que los amonestan, los botan del salón y todo, el sistema los está maltratando. La otra es ser indiferente, es decir, no me meto, que es otra forma de agresión pasiva. Y la tercera finalmente es ir a proteger al débil, pero al proteger al débil lo que estás tratando es de poner un parche a alguien a quien tú has condenado, digamos, a ser el débil. Entonces, la escuela tiene una serie de prácticas en su manera de crear condiciones para supuestamente estimular el aprendizaje, qué sé yo, o la buena conducta, que son sumamente violentas y que sistemáticamente encumbran a unos y maltratan a otros. La escuela peruana está diseñada para el tercio superior, no está diseñada para el resto. Si tú ves los resultados de las pruebas censales en el fondo, lo que están diciendo es que el ministerio está satisfecho con que haya un tercio o a lo más la mitad que aprende matemáticas y lectura, lo que se espera para el EA, y todo el resto, a todo el resto le estás publicando un ticket diciendo tú eres incompetente, tú eres insatisfactorio, tú no logras, tú no eres capaz, y no solamente tú, sino tus padres, tus maestros, etc. Todas esas prácticas escolares son maltratadoras. Ahora, León, esto implica fundamentalmente también entender o atender, y esto también traslado a la reflexión a Patricia, según datos del propio Consejo Nacional de Educación, de que cerca del 43% de los chicos que salen secundaria, su comprensión lectora no es eficientemente clara. ¿Es así? Bueno, pero también hay un problema con cómo mides la comprensión lectora, porque vamos a decir, tú me entregas un texto que me resulta aburrido, tedioso, qué sé yo, y después me preguntas qué leíste, qué entendiste y demás, obviamente voy a parecer como un absoluto incompetente. Sin embargo, me entregas un texto que me fascina, que me engancha, porque digamos, un texto sobre estrellas de mar, y a mí me encantan las estrellas de mar, entonces me voy a enganchar, me voy a aprender, me puedes preguntar lo que quieras y yo sé exactamente lo que dice el texto. Es decir, tú no puedes considerar que darle un texto que para los niños es aburrido, lejano, distante, desconocido y demás, y decirles que contesten unas cuantas preguntas y decidir en base a eso si comprenden o no la lectura. Esa es otra forma de atropello. Patricia, realmente me pone, o sea, evidentemente estás mencionándonos que la violencia vive y existe y convive con nosotros permanentemente. Todo el tiempo. Somos productores de violencia, y particularmente la escuela, que debería ser el gran permeador o corrector de esta cosa, al contrario, está
perennizando este tipo de cosas en las actitudes que después se ven como adultos, o me estoy lanzando muy alto? No, es cierto, la escuela es un espacio actualmente muy violento para los niños y adolescentes, ¿no? Por un lado están estas prácticas, como dice León, en que instauran una violencia ya estructural, sistemática, ¿no? De separar a los que están bien de los que están mal, a dar una etiqueta y un mensaje de que tú no puedes o tú no sirves o no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Y que nos lleva también a reflexionar sobre nuestras propias prácticas al interior de la escuela y cómo podemos hacerlas más amables, más dialógicas, sin etiquetar a los estudiantes, buscando desarrollar sus potencialidades, ¿no? Ahí hay varios desafíos, ¿no? Pero de otro lado están también las situaciones de violencia concreta, tanto física como psicológica, emocional, ¿no es cierto? En la última ENARES, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, que se les preguntó directamente a niños y adolescentes, prácticamente 3 de cada 4 niños y adolescentes habían vivido alguna situación de violencia en la escuela y también en el hogar, ¿no? Eso significa una experiencia masiva de violencia en la niñez peruana, ¿no? Y en la adolescencia. Entonces ahí tenemos un gran reto para transformar los espacios donde estos niños y jóvenes pasan la mayor cantidad de su tiempo, como son la escuela y la familia, y para encontrar mecanismos de examinar qué estamos haciendo para que estos niños sientan no solo la violencia, digamos, más general, sino también la violencia en la relación interpersonal, ¿no? Y ahí también hay prácticas como el silenciamiento, el no escuchar a los niños, el dejar de lado sus preocupaciones como que no fueran suficientemente importantes. Y me ha parecido muy interesante en las encuestas, en las entrevistas que nos has mostrado en el segmento anterior, cómo estos niños y niñas que han entrevistado han identificado, por ejemplo, la posibilidad de conversar con sus padres o con sus profesores o con los directivos, o cómo estas denuncias pueden llegar a las autoridades para que se hagan cargo, ¿no? Porque eso es un primer paso importantísimo, que ellos identifiquen que tienen con quién hablar, que los van a escuchar y que van a hacer algo al respecto, ¿no? Porque gran parte de las experiencias más bien es no sé con quién hablar, si le digo a mis papás no me hacen caso, o si le digo a mi profesor se calla para no perjudicar a su colega. Entonces esas son las cosas que tienen que acabarse, ¿no? Más bien tenemos que romper con ese silencio alrededor de estas situaciones de violencia, con esa naturalización de, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y más bien aprender a hablarlas. También ver cuándo provienen de los conflictos naturales que señala León, pero cuándo están yendo más allá de esos conflictos y cuándo también los chicos están sin herramientas para resolver el conflicto y muchas veces al no tener herramientas recurren a la violencia, ¿no? Ahora, hay un tema, si me permites agregar algo, y es que los niños no van a comunicar sobre violencia o sobre algún tema crucial si es que la comunicación de lo que sienten y piensan no es algo que ocurre todos los días, en todo momento. O sea, no es que hay niños, digamos, que no hablan de nada, o no pueden hablar de nada, o no pueden opinar de nada, pero cuando hay un tema de violencia hay una oficina a la cual puedes ir para quejarte de la violencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un niño que quiere hablar sobre su identidad sexual, y le dicen, no, eso de acuerdo a la ley, a la norma, tú eso tienes que hablarlo con tu papá, con tu mamá, anda a hablar con el alcalde, en fin. Y ese niño quieren que hable de lo que le preocupa en términos de violencia en una escuela donde le dicen, las cosas importantes para ti no tienen cabida acá, porque ese tema no se trata acá. Y entonces, la escuela tiene que ser un espacio abierto en el que el niño todo el tiempo siente que puede comunicarse libre y horizontalmente sobre cualquier cosa que le preocupa. Y el grupo tiene que estar acostumbrado a acoger, a escuchar, a aconsejar, a ponerse del lado de aquel que está siendo agredido. Y entonces, cuando hay un tema vinculado a la sexualidad o un tema vinculado a la violencia, también será un tema del cual se puede hablar, denunciar, quejar, pedir apoyo del grupo, del profesor. Pero no es que se va a hablar de violencia si es que yo pongo a un psicólogo o una oficina o un libro de registro para los incidentes de violencia, claro, y todo el resto no existe. Pero dime una cosa, León, Patricia, también aquí hay un elemento. Una cosa
Y en la realidad es que muchas escuelas, colegios del país no tienen tampoco espacios de diálogo o no tienen espacios que permitan realmente fomentar lo que tú estás pidiendo. ¿Cómo se logra eso? Pero espacios hay un montón, los chicos van 8 horas al día al colegio. ¿Pero para qué? Pero tú conoces los colegios, No, pero a lo que voy es a que el espacio está. Lo que ocurre es que no los quieren usar. O sea, te dicen, mira, para hablar de tus problemas, 3 minutos en el recreo, y si tengo tiempo. Porque en la hora de clase hay que hacer matemática, historia, economía y todo lo demás. O sea, le están transmitiendo el mensaje, tus preocupaciones no me importan. Porque tú vienes a la escuela para otra cosa. Para lo que tú quieres no hay tiempo. Para lo que la escuela decidió hay tiempo. 2 horas de matemática, 1 de lenguaje, 1 de comunicación, ¿eh? Entonces, pero esa rigidez, ¿cómo se rompe esta rigidez? Porque esta rigidez en el propio manejo y en el propio liderazgo del colegio, de la escuela, ¿no? Las normas son demasiado rígidas. Claro, también. Por eso es que hay que confrontar todo el concepto de currículo y las competencias y las áreas y las notas y los exámenes y la academia de preparación para las pruebas censales y todo lo demás para poner en el primer lugar la salud física, mental, emocional, la capacidad de convivencia armónica, la socialización, los espacios para lo que es estructural para la vida de los chicos, darle el espacio, la importancia, y eso requiere autonomía en la escuela, para que la escuela sepa cómo organizar su tiempo, su espacio, sus horarios, la distribución de maestros y demás, lo que en última instancia implica. Yo confío que la escuela sabe lo que tiene que hacer mejor que el Ministerio de Educación. Patricia, yo te quería, porque me están bombardeando aquí, la especificidad del derecho de la niña adolescente frente a estas situaciones de violencia. Sobre todo el acoso es claro. ¿Cómo ves el manejo de esto dentro de una escuela, por ejemplo? Bueno, el tema del acoso está muy presente también, aumenta sobre todo en la época de la adolescencia y hacia las mujeres sobre todo. Y es muy importante tocarlo, o sea, afrontarlo directamente, ¿no? Para empezar, ya había mencionado yo que tenemos que terminar, digamos, con la cultura del silenciamiento, de esas cosas no hablar, ¿no? O este mensaje que decía León de esas cosas no me importan porque no son parte de la currícula, ¿no? Creo que uno de los grandes retos de las escuelas para implementar una serie de medidas que han sido dadas junto con el Decreto Supremo 004, ¿no? Para combatir la violencia en las escuelas, es justamente abrirse a la participación de los estudiantes, a escucharlos, a brindarles espacios para que puedan ser escuchados, no solamente cuando tienen estos problemas, como decía León, sino en general para plasmar y expresar sus preocupaciones, sus intereses, porque es en la práctica de participar, de decir lo que me interesa, lo que quiero hacer, las preguntas o las dudas que tengo, que también voy a encontrar esa práctica para poder decir, tengo un problema y esto me está pasando. Pero si nunca me permiten hablar, el día que tengo un problema no voy a ir a decirlo, ¿no es cierto? Y es muy importante también digamos, trabajar con los maestros, pero muy cercanamente, yo creo, ¿no? De que reflexionemos respecto, bueno, a los derechos de estos niños y niñas, al impacto que tienen estas situaciones de acoso en su desarrollo personal, en su desempeño académico, ¿no? O sea, muchas veces se ha visto esto como son cosas que pasan y ya, ¿no? Y no es así, ¿no? Tienen un impacto que se va acumulando en el tiempo y que puede llevar a situaciones de violencia mayores. Deja para allá, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que darle la debida importancia y trabajar mucho con los maestros en su capacidad de escucha, en que den un espacio a los chicos para expresarse y en también ser claros respecto a que no van a permitir este tipo de actitudes ni entre sus colegas ni entre sus estudiantes, ¿no? Mira, ya sé que ustedes quieren que hagan las preguntas al doctor León Tráter, a la doctora Patricia sobre sus inquietudes, pero yo quiero vamos a ir a un corte para leer las preguntas que nos están haciendo llegar. El tiempo siempre nos gana, pero es importante tratar estos temas con la debida claridad y profundidad también. El hecho que nos piden, León, Patricia, si pudiéramos, por lo menos, ¿qué ustedes recomendarían? Yo soy elector, ¿qué debo elegir a mi alcalde?
¿Será que mi alcalde puede hacer algo para hacer esto o esto no está dentro de su competencia? ¿Qué debemos elegir dentro de ese concepto de vigilancia ciudadana a las autoridades para hacer frente a este tema? Y vamos a ver lo que nos dicen también la gente que nos está escribiendo. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. A partir del 28 de agosto, usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Ya estamos de vuelta, entonces ahora sí estamos en el momento pues de presentar las preguntas que nos han hecho llegar, fundamentalmente vía el chat y seguramente también a través de Facebook, que ustedes lo están viendo en tiempo real. Me dicen que no solamente en Perú, sino en otros países de la región. Internet es eso, es horizontal, puedes verlo en cualquier lugar que es factible, donde llega haya conectividad. Entonces vamos directamente, Cecilia, a las preguntas. Entonces Anita Llosa dice, lo que deben mejorar es todas las autoridades con sus gestiones. No saben qué hacer con los presupuestos y después lo terminan devolviendo a las arcas. Muy bien, vamos siguiente pregunta con comentario. Mariela Sofía dice, qué bien que esté Patricia Amas y León Trater discutiendo un tema tan importante como es la educación escolar de los niños peruanos. Muy bien, Mariela. Ahí los tienes. Rosario Matos, quisiera saber cómo es posible que se ha llegado a esta situación donde la anemia ha subido, que la violencia sea parte de la educación, que algunos pastores digan que es importante corregir con violencia a la mujer y lo más grave es que no se considere la primera infancia como lo más importante que tiene el país. Muy bien, Rosario. Entonces, ¿qué nos dice Analí Severo? Nos dice, sería importante analizar cómo está nuestra sociedad en el día de hoy, en camino a mi trabajo, vía Los Serenos, tentando controlar el tránsito y la agresividad de los taxistas, que la gente camine con predisposición a golpear al primero que pase, que se grita por cualquier cosa con groserías y maltratos. ¿La política está influyendo en esto? Bien. Luis Martínez nos dice, hoy existen plataformas web y aplicativos para teléfonos inteligentes que ayudan a la prevención del acoso escolar. ¿Por qué no se implementan estas herramientas en los colegios estatales y particulares? Bien, Luis. Daisy, profesora de educación inicial. Existe un grave problema, es que los profesores no admiten la violencia por acoso escolar, porque es más fácil no meterse en líos que intervenir para evitar la violencia. Los profesores no están preparados para enfrentar esto. ¿Qué más? Ángela Niño dice, los colegios han desvirtuado el proceso de aprendizaje donde se valoran los conceptos y no el aprendizaje sobre la vida. ¿Hay algo más? Vamos, Ivonne Aimé, el aprendizaje se da en los colegios por la currícula escolar y no se les prepara para la vida. Bien. Sandra Espinosa nos dice, la mayoría de los colegios, tanto particulares como los del Estado, no tienen profesionales que deberían estar como son los psicólogos escolares. Bien,
Tenemos una primera tanda de preguntas, están sintonizando y los están escuchando. Tu primer comentario a estas contribuciones, entonces, Patricia. Bueno, creo que es una preocupación de varios de los que nos están escuchando, ¿no? Que esta situación se esté dando en nuestras escuelas, pero creo que es necesario, importante reconocerla para dar pasos en función de responder a la situación, ¿no? Y sin duda el visibilizar estas situaciones nos permite, bueno, pensar y buscar en soluciones. Hay algunos pasos ya legales, ¿no? Ya hay un marco legal, digamos, que nos permite hacer algunas cosas. Está el sistema CICB, ¿no? Que nos permite hacer denuncias, incluso online, ¿no es cierto? Quizás hay que difundir más estos espacios, pero algo que decía una de las personas es, a veces los profesores no están preparados, y es muy cierto, ¿no? O sea, tenemos que brindarles herramientas para reflexionar sobre el rol que están cumpliendo y también para saber cómo enfrentar estas situaciones, ¿no? Y muchas veces nos concentramos en la formación, eso, para enseñar matemática o lengua, pero no en la formación para formar personas, ¿no? Para formar personas en una convivencia sana, en una relación respetuosa de los unos con los otros. Y eso es central, ¿no? Tanto en la formación inicial que ahora reciben los docentes, como en los docentes que actualmente están en aulas y que muchas veces nos piden, no sé qué hacer, ¿no? Y necesitan herramientas para poder trabajar de la mano con sus estudiantes y poder orientarlos, ¿no? Ese yo creo es un primer gran reto del ministerio. ¿León? Bueno, hay un tema de violencia del que todavía no hemos hablado y es la violencia del WhatsApp de los padres contra los maestros y a veces algunos alumnos, ¿no? Que en este contexto no está de más mencionarlo porque muchas veces hablamos del ministerio, de los alcaldes y demás, pero hay un rol de los padres que también es decisivo en cuanto a crear un clima de comunicación favorable entre el colegio y los padres, o más bien generar un conflicto, una distancia por el mal uso de las redes sociales para acosar o atacar a profesores o colegios. Pero como tu pregunta anterior tenía que ver con cómo escoger alcaldes y demás, yo creo que hay dos cosas que podrían ser indicadores interesantes en la trayectoria de los candidatos. Una, ¿quién de los candidatos en su trayectoria ha hecho algo por la infancia o los adolescentes o los jóvenes, de tal manera que uno pueda decir, hay en su vida, en su trayectoria, en su experiencia, algo que lo conecta con el tema y probablemente lo sensibilice más que otro? La otra es si esta persona ha sido capaz de asumir el liderazgo de algo, plantearse una meta y lograrlo. Es decir, porque eso podría visorar la idea de que si se compromete a ciertas cosas que son importantes, podría eventualmente realizarlas en la medida de que en su historia personal hay ese tipo de antecedentes. Por supuesto, eliminar toda sospecha de corrupción y manchas que tienen los candidatos en su trayectoria. Y un ejercicio que a veces yo hago, y más de una vez he recomendado, es mirar a los candidatos en la televisión, pero sin volumen. Solamente sus gestos, sus formas de comunicación no verbal, mirarle los ojos, los gestos, porque yo creo que te da una idea de que si el que tienes al frente es alguien que está distante, o solamente técnico, o solamente memorizando algo que le conviene decir, o si es una persona en la que fluye la empatía, la comunicación natural, que lo que te está diciendo sale de adentro, sale de un procesamiento espontáneo y no una fábrica de cosas que conviene decir, no conviene decir, porque eso se ve en la cara de las personas, ¿no? ¿Se acaban los candidatos entonces? Bueno, son 3 tips para... Por eso es que yo digo que hasta ahora no tengo candidato, porque es una matriz un poco complicada, pero si por lo menos en algunos de esos criterios encuentran un candidato que les sea afín, es un mejor pronóstico que otros, ¿no? Patricia, ¿cómo ves esto? ¿Qué es el buen candidato para los electores, para esta audiencia que está queriendo? ¿Cómo elegir mejor?
frente a estos temas? ¿Qué pueden hacer? Bueno, yo creo que es importante su compromiso, ¿no?, con algunos temas, dos en particular, ¿no? Uno, por ejemplo, algunos espacios de defensa de derechos de los niños pertenecen al Estado, ¿no? El Programa Nacional contra la Violencia, cuestiones que puede hacer el Ministerio de Educación, como así se ve. Pero desde el municipio, provincial, distrital, se pueden hacer también muchas cosas en conjunción con esos espacios, ¿no? Por ejemplo, los centros de emergencia mujer, que ven también casos de violencia contra los niños, dependen del municipio provincial. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante. ¿Cuál es el compromiso del candidato con el SEM? ¿No? Le va a dar espacio, va a apoyar sus campañas, le va a dar presupuesto, ¿no? Porque también los compromisos se ven en los presupuestos que se asignan, ¿no? Y un segundo espacio muy importante en los municipios ya distritales, pero también provinciales, son las demunas, ¿no? Y ahí es importantísimo, tanto el tema de los recursos, porque vemos municipios que le dedican buenos recursos de la DEMUNA y otros que es el patito feo del municipio, ¿no?, que está en el último rinconcito del municipio, ¿no? Entonces hay que darle la importancia también dentro del presupuesto al tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero además hay que darle la importancia a las personas que nombramos y asignamos para que tomen a su cargo esa oficina, ¿no? Asegurarnos, comprometernos, que nuestras autoridades se comprometan a que van a ser personal idóneo, personal preparado, calificado, para llevar adelante actividades de prevención, actividades de atención de situaciones de vulneración de derechos de los niños, ¿no? Porque bueno, en todo este tema de la corrupción que hemos estado viendo muchas veces, no se toma en cuenta la función de la persona, sino, bueno, la cercanía que tiene con el candidato, ¿no? Entonces, eso no debe ser el criterio debe ser, bueno, que sea un profesional adecuado para la función que le corresponde, en este caso, la defensa de los derechos de los niños. Hay dos cosas que yo quiero resaltar en sus comentarios, pero primero quiero leer lo que nos dice Gertrudis aquí. Bueno, siguen llegando los comentarios y ya estamos en el final. Me dice: me di el trabajo de ver las propuestas de los candidatos de Lima y no hay un solo candidato que mencione a la infancia de Lima. No hay ninguno. Y Julianita nos dice: los docentes en general deben ser evaluados anualmente para saber su estado emocional y saber si realmente están capacitados para asumir un grupo de niños que traigan historia. Bueno, está bien, pero yo creo que se le carga mucho al docente también, ¿no? Todo tiene que ver con el profesor pobre, digo yo, o sea, no sé, porque yo digo realmente, y te digo mi segundo comentario, gracias que has mencionado lo de las demunas. Para todos los que tenemos algún tipo de información o somos niñólogos de toda esta cosa, sabemos lo que es una demuna y los ministerios justifican fuerte capacitación, recursos. Pero en las semanas pasadas había mucha gente que decía: ¿y qué cosa es la demuna? O sea, existe en el oficialismo o en el discurso oficial la presencia de la demuna, que siendo un instrumento importante dentro del gobierno local, municipal, no necesariamente es conocido en la amplitud de su función, ¿no? Entonces te traslado eso también con el último comentario, León. Bueno, también hay gente que no sabe quién es el presidente. No me sorprende que no sepan qué es la demuna. Nuevamente, es un tema de liderazgo. O sea, si tú colocas la demuna como un valor, va a ir entrando en la conciencia pública. Si la demuna nadie la menciona nunca, más que cuando hay un episodio así periférico, entonces claro, va a entrar por acá, va a salir por allá. Pero yo me había olvidado de un elemento que no por ser el cuarto de mi lista es menos importante, y son estos candidatos acostumbrados a sacar la vuelta. A su esposa, a su esposo, a sus hijos no pagarles la alimentación si es que hay una separación, a sus socios en los negocios, a los clientes o los proveedores a los que no les pagan las deudas, a los bancos. Es decir, toda persona que en su estructura de conducta es un sacavueltero, con toda seguridad le va a sacar la vuelta al municipio, a la población, a los votantes, a todo el mundo. Así que también ese es un criterio que vale la pena incluir. Bien, mira, yo les agradezco a todos ustedes. Yo, para el mensaje final de parte de ustedes,
Y yo voy a comprometer nuevamente a Patricia y a León, cuando haya disponibilidad de parte de ellos, a seguir abriendo este diálogo abierto sobre estos temas que tanto nos interesan. Y agradeciéndoles anticipadamente por su presencia. Entonces, para tu mensaje final para los que te están viendo. Bueno, creo que es muy importante ese comentario que hacía Gertrudis, ¿no? Creo que dice mucho de nuestra sociedad que la infancia no se mencione en ninguno de los planes de los candidatos, ¿no? Es cierto que hay instancias especializadas para tratar con poblaciones especiales como los niños, pero el gobierno local tiene una serie de instrumentos, herramientas, instituciones, mecanismos en los que lidia cotidianamente con la infancia y en los que puede construir su bienestar. Y cuando deja de hacerlo, construye más bien su perjuicio, ¿no? O su malestar. Entonces creo que sí es muy importante presionar a nuestras autoridades locales para que incluyan a los niños y niñas dentro de sus planes de gobierno y que vean que claramente cuando los vemos ahí, pues estamos más dispuestos a votar por ellos, ¿no? León. Bueno, el día que los políticos o los candidatos o las autoridades entiendan que los hijos del otro son equivalentes a mis hijos y me identifico con el dolor de ellos, con la necesidad de ellos, con las posibilidades de ellos, como lo haría con los míos, ese día tendremos buenos candidatos, buenas autoridades. En la medida de que uno, digamos, dice o actúa de una manera donde yo para mis hijos quiero ciertas cosas, para los otros, bueno, que se conformen con menos. Uh-huh. Ese es un mensaje muy discriminador, muy egoísta y muy poco comprometedor, muy poco ciudadano, ¿no? Entonces, nuevamente, no es que haya una receta para escoger bien a una autoridad, pero son como luces que de alerta para decirte, este candidato tiene algo que me dice algo, este otro no me dice nada, este otro más bien me genera desconfianza, distancia, porque al final una buena parte de la elección es emocional, es a partir de la ignorancia, porque no podemos saber pues todo lo que tenemos que saber, pero por lo menos la manera como un candidato se presenta, se comunica y muestra elementos de su trayectoria que lo comprometen, nos da alguna idea de lo que podría ser un buen candidato. Gracias, León. Yo solamente agradeciéndoles a ustedes, recordándole a nuestros amigos lo siguiente. El 7 de octubre vamos a elegir 25 gobernadores regionales nuevos, vamos a elegir 196 alcaldes provinciales y 1.874 alcaldes distritales. Desde Inversión en la Infancia, lo que les hemos venido diciendo, si tu candidato no sabe cuál es la situación de salud de la infancia, de la anemia principalmente en tu distrito, en tu localidad, no es un buen candidato. Si tu candidato no sabe cuál es la situación de la infancia y cómo están estudiando nuestros niños, más del 56% de los servicios de educación no están implementados. Si él no sabe qué puede hacer como alcalde, como líder o como parte de una comunidad educativa, no es un buen candidato. Si tu candidato no sabe, porque todo existe la información en las estadísticas sobre la situación de violencia y preparar una respuesta eficaz para hacerle frente desde su localidad, tampoco es un buen candidato. Y mucho mejor si es que no puede tener un liderazgo, como lo dijeron aquí nuestros invitados, un liderazgo visible para poder articular los programas y presupuestos que existen para poder hacer frente a esta situación que padece la infancia. Entonces, lo que recomendamos de aquí, si el candidato no cumple con estos requisitos, no conoce, cambien de candidato y voten con la infancia en el corazón. Gracias por su presencia. Muy amables.